Tenemos reconocimientos a Gumersindo Gómez por su publicación en el diario Portafolio, por la trayectoria empresarial, por un ejemplo de emprendimiento. Ayer hablábamos y me gusta hablar de Gumersindo. ¿Está por acá Gumersindo? Hola, Gumersindo. Porque una persona que nos da ejemplo, todos los días va creando proyectos nuevos. Entonces ahora va a sacar, como vende colchones, va a sacar pijamas. Que uno con ese dinamismo que tienes, Gumersindo, te felicito. Y qué bueno que estés con eso. A Jorge Giraldo y a la Universidad Sergio Arboleda por la acreditación institucional de alta calidad, el máximo reconocimiento que hace el Ministerio de Educación. Jorge. Sí. Y, por favor, los invitamos a que nos comenten y nos cuenten. Muchas veces en la Junta Directiva, en el Consejo, no alcanzamos a darnos cuenta de todos los reconocimientos que tienen todos nuestros miembros y nos parece importante para el foro poderle dar el reconocimiento y poderle dar el espacio de lo que está pasando y lo que pasa con la gente. Tuvimos un evento, muchísimas gracias, queremos agradecerles el aporte Conciencia, fue el regalo de Navidad que hicieron los miembros del foro para unos niños de dos fundaciones, la Fundación Omnicer y la Fundación Ideal, niños discapacitados y niños con problemas de cáncer que estuvieron felices en Maloca, que también Maloca, uno de nuestros miembros del foro, los atendió y que estuvieron, como nos dijeron su par de directoras en sus comunicaciones, en unos momentos absolutamente felices que ni ellos ni sus familias habían tenido jamás. Como dice Nora Elizabeth, nuestra presidenta de Maloca y miembro del foro, la mejor forma de aprender es en familia, es el primer nivel de aprendizaje. Y estuvieron con sus familias allá, los miembros, y este fue el regalo de los miembros del foro de la Navidad. Muchísimas gracias a todos los que hicieron sus aportes. También tenemos el torneo de golf. El torneo de golf que vamos a hacer el 20 de febrero en el Club de los Lagartos, la cancha nueva del club, para los que no la conocen, para que por favor se apunten. Y al final del torneo estaremos esperando a todos los miembros del foro para que compartamos en un espacio de integración la premiación para los que se hayan ganado y además de eso, pues la oportunidad de que estemos allá juntos. Anotaremos a la entrada del club los nombres de todos los que quieran ir y de verdad fantástico. Y además, por favor, colabórenos también con los premios, los regalos. Este es un torneo cerrado solamente para darle a todos los miembros del foro, pues es una oportunidad de presencia que tengamos ahí en la marca. El foro escucha a los candidatos a la alcaldía. Hemos empezado con un tema de invitar a los candidatos a unos conversatorios y queremos llenarle la sala, porque para un candidato es importante que le llenemos la sala. Nuestro primer invitado el próximo 13 de febrero, aquí en el Club Metropolitan, de 7 a 10 de la mañana, va a ser el doctor Rafael Pardo. Los vamos a ir invitando uno por uno, lo queremos hacer con ellos, queremos conversar con ellos. Queremos que nos cuenten, pero que les contemos también cuáles son nuestras inquietudes, cuáles son las perspectivas, qué es lo que queremos. ¿Sí? Gracias a Fernando Sánchez y a Fernando Hernández, por favor, por ese contacto, con Rafael Pardo y que tenemos en este momento y vamos a tener acá. El viernes 6 de febrero, capacitación a coordinadores, daremos inicio a las jornadas de coordinadores de las juntas de mejoramiento. Ustedes han visto la dinámica que ha cogido el tema. El año pasado tuvimos los talleres, tuvimos las juntas conjuntas, tuvimos la plenaria con estas juntas de mejoramiento, con estos temas en los cuales recalcamos y logramos el tema. Y todos sabemos que las juntas de mejoramiento son la esencia de nuestro foro, ese espacio de confidencialidad total donde podemos contar todo lo que nos pasa y donde esa junta directiva nos puede ayudar perfectamente para esto. Entonces, por favor, a esa capacitación esperamos a coordinador y suplente en el Club de los Lagartos también a las 12 del día o 12:30
almorzamos y después de eso arrancamos con la capacitación un viernes por la tarde para que podamos tener la oportunidad de quedarnos ahí, y si al final hay un buen comportamiento y hacemos la tarea bien, pues nos tomamos un whisky y esperamos a que termine el viernes bien con el tema. José Gabriel, muchas gracias por la invitación. José Gabriel Cano, de la firma Cano Jiménez Asociados, es nuestro invitado hoy y viene con dos de sus altos ejecutivos a contarnos sobre el metro. En una charla con José Gabriel llegábamos a la importancia de contarle al empresariado lo que es el metro de Bogotá y lo que va a pasar y las consecuencias que va a tener la construcción del metro, consecuencias en su construcción y consecuencias en el futuro y en el desarrollo de Bogotá. Y esto sin tinte político. José Gabriel es javeriano igual que yo, entonces es una persona que conozco hace muchísimos años, y esto no tiene, esta conferencia, nada de tinte político. Sencillamente vamos a contarles, bajo la perspectiva de ellos que han venido trabajando durante muchísimos años ya en el diseño del metro, qué es, cómo es y cuáles son los beneficios, las características. Ya ellos les contarán el tema de todo esto. Creo que es importante, creo que influirá totalmente en las decisiones empresariales lo que va a pasar. Bogotá será una antes del metro y una después del metro, y traerá consecuencias tanto en la construcción por todos los efectos que va a traer, como también en lo que va a pasar después. En la construcción, el tema hasta de la irrigación, 15 billones de pesos irrigando economía en Bogotá, pues va a ser un tema también importante. Pero también, además de eso, pues tendremos más trancones, no sé, ellos nos contarán cómo va a ser eso. Entonces también tendremos esa consecuencia. Y después tendremos pues un funcionamiento bien importante que va a cambiar la ciudad totalmente. José Gabriel Cano es ingeniero civil de la Universidad Javeriana, ha realizado un MBA y un máster en ciencia de la Universidad de la Florida, un curso de alta gerencia de la Universidad de los Andes y varios estudios adicionales. Cuenta con alta experiencia en gerencia y dirección de proyectos de infraestructura vial, redes de acueducto, alcantarillado y construcciones inmobiliarias. Adicionalmente tiene experiencia en la reestructuración, diseño, planeación y dirección de proyectos de concesión vial y ferroviaria. Socio principal y fundador en 1983 de las empresas Grupo Cano Jiménez, Promibili, Oseiza y Cano Jiménez Estudios, de las cuales es actualmente presidente. Ha sido subdirector de la Terminal de Transporte de Bogotá y ha ejercido varios cargos en el Instituto de Desarrollo Urbano. Nos acompaña también con José Gabriel Federico Beltz Iregui, ingeniero civil de la Universidad de los Andes. Cuenta con máster en ciencia de la Universidad de Cornell en Estados Unidos y ha realizado varios cursos de formación adicionales. Actualmente es vicepresidente de consultoría de Cano Jiménez Estudios y desempeñó varios cargos directivos en Estudios Técnicos S.A., empresa de ingenieros consultores, de la cual fue socio. Ha sido profesor de cátedra de la Universidad de los Andes en varias oportunidades. En su vida profesional ha estado involucrado en proyectos viales de generación de energía, acueducto y alcantarillado y de transporte y producción de hidrocarburos. Carlos Alberto Acero Arango también nos acompaña. Ingeniero civil de la Universidad de la Gran Colombia, cuenta con especialización en gerencia de proyectos de ingeniería y MBA de la Universidad de La Salle y varios cursos de formación adicionales. Actualmente es el director de proyecto Metro de Cano Jiménez Estudios y desempeñó en varios cargos directivos de la empresa de acueducto de alcantarillado de Bogotá, tales como director de la red troncal de alcantarillado de Bogotá y gerente del sistema maestro de Bogotá. En su vida profesional ha estado involucrado en proyectos de vivienda, comercial e institucional, infraestructura de transporte, agua potable y saneamiento básico. Como ustedes ven, estamos pues con las personas que saben de esto y que nos van a contar. Muchas gracias por acompañarnos, muchas gracias con Luis Alberto, Federico, José Gabriel, por favor, bienvenidos. Carlos, muchas gracias por las palabras. Muchas gracias a todos los integrantes del Foro de Presidentes. Es un auditorio de primera línea y nos enorgullece poderles presentar este trabajo que hemos hecho para la ciudad de Bogotá.
unas pequeñas anotaciones previas a iniciar la exposición. El contrato mediante el cual hemos participado en el diseño de la primera línea del Metro Bogotá se encuentra en este momento vigente. Estamos adelantando, posterior a la entrega que vamos a relatarles en el día de hoy, una serie de análisis adicionales que tienen que ver con algo que han denominado los expertos ingeniería de valor. Es un término nuevo que todos los días aparecen, disciplinas novedosas. La ingeniería de valor va dirigida a hacer un análisis de lo que presentamos como diseño frente a las posibilidades financieras. Dicho en otras palabras, se está revisando nuevamente todos los parámetros de diseño con el propósito de, sin disminuir la calidad de la prestación del servicio, se pueda hacer un poquito más accesible a las disponibilidades presupuestales. Sobre estos últimos puntos, seguramente no nos vamos a poder referir en profundidad, porque el contrato que, como les comentaba, se encuentra vigente, está cubierto por una norma de confidencialidad. Entonces, nosotros, así estemos manejando muchos temas que para ustedes parecerían evidentes, que deberíamos contestarlos, nos abstendremos en alguna medida por esta razón. El diseño del metro fue adjudicado en el año 2013, iniciamos, y fue adjudicado a un consorcio compuesto por 3 empresas, 2 de ellas españolas, Euroestudios e IDOM, ellas firmas españolas. La primera, una firma especializada en temas de ingeniería general. EIDOM, una firma española también de la región vasca, especializada en sistemas de tecnología de transporte. Junto con ellos, la empresa que yo presido, Cano Jiménez Estudios, acometimos el diseño. Esto viene como consecuencia de un proceso que se inició en la administración de Samuel Moreno. Y nuestra propuesta de diseño fue presentada en el año 2010. Por los acontecimientos que todos conocimos de la administración Moreno, este proceso quedó en la nevera hasta comienzos de la administración del alcalde Petro, donde después de muchas revisiones del proceso y de la transparencia del mismo, y con el aval del Banco Mundial, fue adjudicado a nuestro grupo e iniciamos labores el 24 de junio del año 2013. Con un plazo muy corto. Se estableció un plazo de 15 meses para la ejecución del proyecto y comparado con el plazo inicialmente propuesto, cuando presentamos la oferta de 24 meses, pues suena absolutamente dramático. Sin embargo, como es común en la administración pública, las lentitudes de las organizaciones estatales muchas veces se trasladan, ¿sí?, al sector privado. Para lo que el Estado se demora, el sector privado lo acelere. Bueno, cumplimos el plazo. El 24 de septiembre del 2014 entregamos la casi totalidad de los insumos requeridos. Quedaron algunas cosas pendientes. Ya Carlos Acero lo explicará en su momento, el patio talleres, que hubo necesidad de relocalizarlo, pero en general el 95% del contrato quedó entregado y en la actualidad estamos acabando de entregar toda la información revisada.
Nuestro plazo vence el 24 de febrero, ya plazo final, y quedará en manos de la administración del Gobierno Nacional y la administración de Bogotá, ¿sí?, la implementación de la construcción. Bueno, llegando ya a la presentación concreta, la hemos dividido en 6 capítulos. Un primer capítulo, recordarles algo que es evidente, la necesidad del metro para Bogotá. Un segundo punto, ventajas de un sistema de transporte tipo metro para la ciudad. Un tercer punto, antecedentes, diseño conceptual de la primera línea. Un cuarto punto, cambios en el diseño que se había trazado como diseño básico. Un quinto punto, descripción ya de la primera línea del metro de Bogotá. Y un sexto punto, el avance del presupuesto. Yo me referiré a los 2 primeros capítulos. Federico Belz, el vicepresidente de consultoría de nuestra organización, se referirá a los capítulos 3 y 4, y ya los capítulos concretos de la descripción del proyecto y su presupuesto estarán a cargo de Carlos Alberto, que fue el coordinador del proyecto de nuestra parte. Bueno, ¿por qué la necesidad del metro para Bogotá? Es un tema absolutamente obvio, ¿no es cierto? Aquí tenemos unas pequeñas viñetas que nos especifican cuáles son las situaciones, pero lo más obvio lo vemos gráficamente. Vemos la congestión del sistema de Transmilenio, ¿sí?, que ya está colapsado en su capacidad, no porque sea un sistema malo, sino porque no tiene la capacidad suficiente para mover la demanda que requiere la ciudad. Entonces, vemos que Bogotá está al límite de su capacidad de transporte. El sistema Transmilenio está totalmente saturado. Los buses del sistema integrado de transporte público y busetas son poco eficientes por el alto volumen de tráfico en las calles, el excesivo uso del transporte privado. Y cuando hablamos de transporte privado no nos referimos exclusivamente al automóvil, sino nos referimos también al uso indiscriminado de motocicletas. Hoy en día los usuarios de Transmilenio, que son nuestras clases trabajadoras, ¿sí?, que no pueden acceder al sistema, pero tienen la posibilidad de tomarse y comprar una motocicleta con la facilidad de pago que hay, están saturando de manera inadecuada el uso de las vías. La ocupación del espacio público y la fragmentación de la ciudad por los diferentes ejes, contaminación ambiental, accidentabilidad, alto consumo energético, diría yo ineficiente consumo energético, costo social y el costo sanitario que esto implica para los habitantes y su salud. La tendencia actual. Al haber colapsado el sistema de transporte y el aumento progresivo de la contaminación ambiental, hay un incremento de la tensión social. Ya la ciudad no aguanta más congestión, no aguanta más inseguridad, no aguanta más incomodidades. Entonces, la necesidad del metro es evidente, es obvia. Las soluciones a los problemas de transporte. Entonces, se requiere la implementación de medios de transporte masivo. El metro es el sistema de transporte masivo pesado más eficiente del mundo. Pero no es la solución única. La solución debe estar, ¿sí?, de la mano con la implementación de sistemas integrados de transporte, como ya la administración lo tiene planteado. El sistema integrado de transporte, dentro del cual se integra el metro, es un sistema coordinado entre el transporte masivo pesado, que es el metro, el sistema de masivo ligero, que son los sistemas de Transmilenio, que deben seguir creciendo y deben seguir desarrollándose, junto con el sistema de los buses alimentadores, que llaman SITP, como si el sistema integrado fueran solamente los buses azules, pero los buses azules son una parte de todo el engranaje del sistema de transporte. ¿Qué hacen las grandes ciudades del mundo? Aquí tenemos un pequeño
cuadro de las, no de las grandes ciudades en sí, sino de las ciudades importantes en América Latina y 3 ejemplos del mundo, ¿sí?, relevantes. Entonces, vemos que Ciudad de México, que es una ciudad de 22 millones de habitantes, hoy en día cuenta con 225 kilómetros de longitud de red de metro distribuida en 6 líneas. Buenos Aires, con 15 millones de habitantes, tiene 52 kilómetros de metro en 6 líneas. Lima, sí, que está empezando su sistema de transporte, ya tiene en operación una línea de 34 kilómetros con 9.6 millones de habitantes. Y ya en este momento Lima tiene contratada la construcción de la segunda línea de aproximadamente 20 kilómetros adicionales. Santiago de Chile, con 6 millones de habitantes, tiene 103 kilómetros de línea de metro. Medellín, nuestra querida y a veces envidiada ciudad, tiene 32 kilómetros de vía para 3.7 millones de habitantes y lo tiene funcionando desde el año 95. Nosotros, Bogotá, con 7.8 millones de habitantes, y si contamos el área metropolitana serían un poco más de 9 millones de habitantes, iríamos a tener 27 kilómetros de vía, ¿sí?, en una primera línea. Una primera línea que esperamos cumpla las expectativas de transporte en la ciudad, pero evidentemente no va a ser la solución definitiva. El metro y los sistemas de transporte son elementos vivos y deben crecer en la medida en que las necesidades de las ciudades lo van demandando. Que ese fue el pequeño problema que tuvo Transmilenio en su momento. Se volvió un hito político y entonces Transmilenio durante muchos años no creció como debía haber crecido para ir tomando la demanda. Presentamos acá Nueva York, París, Barcelona, pues a manera de ejemplo, pero es ya soñar en el más allá de los estándares latinoamericanos, pero para que nos demos cuenta en el contexto que estamos, lamentablemente Colombia, sí, se ha quedado, y Bogotá específicamente, muy rezagada en la atención del servicio de transporte de sus ciudadanos. Bueno. Las ventajas del metro para Bogotá, otro tema que parecería evidente. Reducción de los tiempos de desplazamiento. Veremos con las velocidades en la presentación, con las velocidades promedio del sistema, cuánto tiempo economizarían los usuarios. Integración con el resto de sistemas de transporte público, el SITP, como les relataba. Comodidad al usuario, medio de transporte amable, rápido, seguro. Reducción de la contaminación ambiental. Sistema de transporte subterráneo, mínima ocupación en superficie y mínimo impacto visual y acústico. Un tema absolutamente importante desde el punto de vista de la integración urbana. El metro, como ustedes lo habrán oído en los medios de comunicación, está diseñado 100% subterráneo. Hay voces que dicen, oiga, sería más económico hacerlo aéreo o sería más económico hacerlo en superficie. Allí se ha tenido en cuenta el beneficio-costo no de la ejecución física del proyecto, sino el impacto sobre la ciudad. Un metro en superficie o un metro aéreo genera unos impactos urbanos en la ciudad que la termina separando, termina aislando sectores de la ciudad por donde pasa el sistema. Posibilidad de modificación de las secciones viarias, implantación de mayores andenes y ciclovías para recuperar áreas para los habitantes, disminución del consumo energético,
Mejora social de la calidad de vida, medio de transporte más solidario, beneficia a los sectores de la población más desfavorecida, favorece el desarrollo económico con la creación de empleo durante la construcción, que como decía Carlos Moreno, la inversión en 4 años de 15 billones de pesos es una inversión absolutamente generadora de desarrollo y de un impacto económico importantísimo. Cambio en la política de transporte que debe dar lugar a la construcción de nuevas líneas de metro en el futuro. Con estos 2 puntos queríamos hacer un pequeño abrebocas para recordar las cosas que nos parecen evidentes y que son evidentes, para ya sí entrar en detalle sobre cómo se llegó a la definición de la primera línea, que es la que hemos diseñado nosotros. Para ese tema dejo a Federico aquí en el podio. Buenos días. Quisiéramos entonces contarles un poco de dónde viene y por qué fue que se tomó la decisión de este diseño de la primera línea del metro, que a continuación o a posterior a mi exposición les vamos a detallar. Hace muchísimos años, desde el año 1942, se iniciaron inicios de metro en Bogotá y entre los más relevantes estamos mencionando estudios que hubo en el año 49, 64, 74, 75, 78, 81, 88, 96 y finalmente un estudio conceptual que se hizo en el año 2010 que tuvo como segunda etapa este estudio básico avanzado de diseño de la primera línea del metro que desarrollamos o estamos terminando de desarrollar nosotros. Entonces llevamos cerca de más de 70 años, desde 1942, hablando del metro en Bogotá y creo que todos hemos oído hablar del metro en Bogotá, pero desafortunadamente hoy no es ninguna realidad. Entonces ya tenemos en el año 2010, con una ciudad de 7 millones de habitantes, casi 8 millones de habitantes, el diseño conceptual de la línea 1 y es la piedra fundamental que dio lugar al estudio nuestro. ¿Qué se hizo en el año 2010? En el año 2010 se hizo un estudio de toda la movilidad de Bogotá, se determinó cuáles eran los sitios en los cuales se generaban los viajes, cuáles eran los sitios hacia donde se desplazaban las personas o nos desplazábamos los ciudadanos y se definieron varios corredores o varios posibles corredores de movilidad de Bogotá que están marcados acá con una línea roja en la parte suroccidental de Bogotá hacia el corredor nororiental, una línea azul de movilidad en la parte, digamos, sur de la ciudad a lo largo de un eje que se desarrolla en la parte occidental de Bogotá y finalmente llegando hacia el eje oriental o nororiental de Bogotá, un tercer corredor, una línea morada, también por el occidente de la ciudad, yendo hacia el nororiente, un poco más al norte, a la altura de la calle 170, y una línea verde que atravesaba la ciudad también de sur a norte, a lo largo de un corredor, digamos, ubicado hacia el centro de entre Oriente y Occidente. Finalmente se decidió o demostró este estudio que el corredor de más alta demanda es el corredor que se denomina el corredor nororiental, que está en la zona del centro expandido, lo que hoy se está llamando el centro expandido de Bogotá, que viene de más o menos la calle Sexta en el centro hasta la calle 100 en Bogotá, a la altura de las carreras de la avenida Caracas y la carrera séptima, y se dijo, este corredor que está aquí en rojo es el corredor fundamental a lo largo del cual se debe desarrollar la primera línea, más no la única línea, que se debe hacer de metro en Bogotá. En ese momento, este corredor, derivado del estudio conceptual de metro, dijo, debe tener una longitud de 28 kilómetros, debe tener 28 estaciones, debe tener un 64% del corredor subterráneo y un 36% en superficie, utilizando los corredores férreos que tiene Bogotá, principalmente el corredor férreo de la avenida del Ferrocarril o Carrera Novena en el norte de Bogotá, el corredor férreo de la avenida del Ferrocarril hacia el centro de Bogotá
y 64% debe ser subterráneo. Debe tener un recorrido que arranca en el Portal de las Américas, digamos en el extremo sur occidental de la ciudad, debe llegar hasta la calle 127, siguiendo todo este corredor a lo largo primero de la avenida Villavicencio, posteriormente de la avenida 1 de Mayo, llegando aquí a este punto en la estación de La Sabana, para utilizando la carrera 13 y la carrera 11, posteriormente coger la avenida del Ferrocarril y llegar hasta la calle 127. Y por último, un tema muy importante, debe tener los patios y talleres en el predio Gibraltar, ubicado en el barrio El Tiltal, que es un predio ubicado un poco al occidente de la estación inicial, que era la estación del Portal de las Américas, en donde antiguamente, y muchos de ustedes posiblemente lo recuerdan, funcionaba el sitio de disposición de basuras de Bogotá. Este estudio también hizo unas proyecciones en las cuales dijo que para el año 2018, año para el cual teóricamente debería entrar en funcionamiento esta primera línea del metro, se iban a tener que transportar en la carga máxima horaria 36.600 pasajeros hora sentido, y se tendrían que transportar en el día 790.000 pasajeros. Esto al inicio. Al finalizar la vida de esta primera línea del metro, o digamos proyectado al escenario, no al finalizar, sino la proyección, daba que en el año 2038 esta carga de pasajeros en hora sentido pasaría de 33.000 pasajeros a 40.000 pasajeros hora, y el total de pasajeros que se iban a movilizar diariamente subiría de 790.000 a casi 950.000 pasajeros al día. Y se determinaron las cargas en las diferentes estaciones en el sentido sur-occidente, nororiente, y en las barras azul en el sentido contrario, es decir, del nororiente hacia el, al revés. Tenemos aquí del nororiente al suroccidente, y en el azul del suroccidente hacia el nororiente. Entonces vemos que hay una mayor carga de pasajeros en el sentido sur-norte o sur-occidente hacia el nororiente. Y también se veía que la demanda pico iba a estar concentrado en estas estaciones, que son estaciones que están ubicadas entre la zona centro y Chapinero, principalmente hasta la calle 72 de la ciudad de Bogotá. Veíamos entonces aquí este pico de los 36.600 pasajeros hora sentido que les mencionaba hace un momento. Sin embargo, cuando se empezó a hacer el diseño básico avanzado, hubo unos cambios que son muy importantes mencionar. En primer lugar, se hizo una mejora al trazado entre la avenida 68 y San Victorino, y quiero regresar acá un minuto para mostrarles en dónde fue ese cambio. Ese cambio es básicamente en este sector. Como ustedes lo pueden ver aquí, hay unas curvas forzadas, unas curvas un poco difíciles que tendría que afrontar el trayecto metro y que dificultan la operación de un metro. Los radios de giro de un tren son los radios de giro amplios, y este par de curvas, principalmente estas dos curvas que teníamos acá en este sector, dificultaban un poco la operación del metro, y se planteó entonces hacer una mejora en el trazado, que ya la vamos a mostrar en esta zona. Por otra parte, en la zona centro del centro de Bogotá, hacia el Parque del Tercer Milenio, ubicado en la calle Sexta, calle Octava con carrera Octava, y la calle 32, se escogió un corredor diferente al de la carrera 13 para que el metro circulara, y se trasladó a la carrera 10ª, en donde el espacio vial, el espacio urbano es más amplio y permite facilitar la construcción, y se reduce las afectaciones a edificios que se tenían en ese lugar. En segundo lugar, otro cambio fundamental que se hizo, como ya se mencionó antes, es un metro totalmente subterráneo. No el 64% subterráneo y un 36% del metro en superficie, y pasamos a todo subterráneo. Tercer lugar, y también fundamental, se hizo una actualización, se hizo una revisión de la demanda de los pasajeros que movería metro,
y pasamos de un escenario de demanda en el año 2038 de 40.300 pasajeros hora sentido a un escenario no proyectado al año 2038, sino al año 2050, y ya no de 40.000 pasajeros, sino el doble, 80.000 pasajeros hora sentido. Y la principal razón de este cambio no fue solamente hacer una proyección a un escenario de más años, a un escenario de mayor duración, sino que se involucró dentro de este estudio de demanda los pasajeros o los vehículos privados dentro de la movilidad. Es decir, se estudió qué cantidad de pasajeros estarían en disponibilidad o en disposición de dejar su carro parqueado, de dejar su moto en la casa para utilizar un sistema público de transporte eficiente como es el metro, y dio lugar a esta nueva proyección de demanda, que es un cambio bastante significativo y que técnicamente tiene unas repercusiones muy grandes. La primera de ellas es que los metros deben tener una capacidad de transporte de 2.000 pasajeros por tren, cuando inicialmente habíamos hablado de que cada tren debería transportar 1.400 pasajeros. Por último, los patios y talleres que estaban ubicados en el antiguo sitio de disposición de basuras de Bogotá, de Gibraltar, se tuvo que reubicar por problemas medioambientales a un lugar que se llama Bosa 37, ubicado en el sector de Bosa, más al sur, más al occidente, de donde inicialmente estábamos, porque construir los patios y talleres del metro en Gibraltar implicaba reubicar o reorganizar todo el suelo que teníamos contaminado por las basuras que durante muchísimos años se dispusieron allá. Eso implicaba unos costos gigantes, eso implicaba también unos problemas ambientales muy complicados, y finalmente se tuvo que tomar la decisión de buscar un predio que cumpliera con el área que necesitábamos en una zona aledaña, y nos tocó irnos a 4 kilómetros del lugar que inicialmente habíamos previsto, al predio Bosa 37, que ya veremos dónde queda ubicado, y esto implicó hacer un ramal técnico de conexión, es decir, un riel de conexión de 4.5 kilómetros de longitud para poder llegar hasta Bosa 37. ¿Qué hicimos en las alternativas para reubicar esa curva que aquí delineada en rojo se puede ver y que en el plano anterior lo mostré con algo de detalle? Planteamos 3 alternativas: una primera alternativa morada, una segunda alternativa amarilla y una tercera alternativa azul, para, viniendo del mismo sitio donde veníamos, del suroccidente del Portal de las Américas, continuar hacia el norte por la carrera 13 o por la avenida Caracas, que ya ahorita veremos con más detalle finalmente el corredor escogido. Dentro de estas 3 alternativas, finalmente escogimos esta alternativa amarilla, y es básicamente, arrancamos en la avenida 1 de Mayo con carrera 68, avanzamos a lo largo de la avenida 1 de Mayo hacia el oriente de la ciudad, tomamos un pequeño tramo hacia el norte y después continuamos por la avenida de la Ortúa y por la avenida Fucha a empalmar con la carrera Caracas, y continuamos hacia el norte por la carrera 13, y ya en mayor nivel de detalle les explicaremos a continuación el trazado seleccionado. Esto entonces nos llevó a tener un metro que arranca con su primera estación en el Portal de las Américas, en donde hoy en día también está llegando la troncal de Transmilenio, que viene por la Avenida de las Américas. Subimos por el corredor inicialmente de la Avenida 1 de Mayo, tomamos la Avenida Villavicencio, seguimos subiendo hacia el centro por la 1 de Mayo a Bogotá, hacia el oriente de Bogotá, perdón, hacemos el cruce que les acabo de explicar, cogemos un pequeño tramo de la Avenida Caracas, carrera 13, posteriormente carrera 11, y finalizamos en la calle 127 con carrera 9 en el norte de Bogotá. Tenemos 27 estaciones a lo largo de estos kilómetros, y el punto fundamental, o uno de los puntos fundamentales de cambio frente al diseño conceptual que se planteó en el año 2010, teníamos en esta zona ubicado el predio Gibraltar, donde teníamos los patios y los talleres de nuestra línea. La tuvimos que trasladar hacia el sur occidente de la ciudad, pegado o en inmediaciones
del río Bogotá en inmediaciones de la ALO, del corredor de la ALO de Bogotá, y todo este trayecto, que es un trayecto de 4.5 kilómetros, como lo mencioné, es lo que, digamos, ha llevado a que el metro o el contrato nuestro haya tenido una extensión en la duración para poder hacer todos los diseños de este sitio de ubicación del metro. Cambios, entonces, un resumen del diseño conceptual del año 2010 al diseño básico nuestro. Teníamos inicialmente 28 estaciones, pasamos a 27. Los cambios de demanda de tener 33.600 pasajeros en el año inicial a 46.000 pasajeros, estos pasajeros por hora sentido en el año inicial. Pasamos de transportar 790.000 pasajeros día en el año de puesta en servicio a 834.000 pasajeros día en el año 2021, que sería nuestro año de inicio. Pasamos de tener trenes con capacidad de transporte de 1.400 pasajeros por tren a 2.000 pasajeros por tren, contemplando una capacidad de transporte o de carga de 6 pasajeros por metro cuadrado, que es una situación relativamente cómoda de transportar los pasajeros, parados, la gran mayoría de ellos, por supuesto. Una frecuencia de operación donde teníamos un tren cada 3 minutos o cada 180 segundos inicialmente, para en el año final, 2038, tener trenes cada 120 segundos. Aquí pasaríamos a tener trenes inicialmente cada 150 segundos, es decir, cada 2 minutos y medio, a tener trenes en el año 2050 cada minuto y medio, cada 90 segundos tener un tren en las horas pico de transporte para el año 2050, velocidades máximas de 90 kilómetros o de 100 kilómetros por hora, la diferencia no es significativa. Tiempos de ida y regreso desde el Portal de las Américas hasta la calle 127, inicialmente nos demorábamos 110 minutos, pasamos a demorarnos 92 minutos, una reducción de casi el 20%. Y por último, número de trenes que inicialmente teníamos 40 trenes, en este momento estamos necesitando 47 trenes. Importante mencionarlo que en esta diapositiva no está, tenemos una velocidad media de operación del metro de diseño de 35 kilómetros por hora. Las troncales de Transmilenio, para que tengan algo de referencia, están en más o menos la mitad. Estamos hablando de más o menos unos 18, 20 kilómetros por hora que tendrían promedios de velocidad de desplazamiento en Transmilenio. Pasaríamos a casi el doble, lo cual pues implica una reducción de tiempos de desplazamiento muy importantes para los bogotanos. Buenos días a todos. Voy a tratar de responder a los retos que nos puso Carlos esta mañana. Voy a tratar de responder a los retos que nos puso Carlos esta mañana y es un reto importante, sobre todo para mí, que soy ingeniero. No hable como ingeniero, explique a empresarios. Entonces vamos a traducir esto de ingeniería a empresarios. Entonces ustedes me van a corregir si empiezo a volverme muy ingeniero. En la descripción de lo que viene a continuación, esta gráfica ya la habíamos visto. Se trata de lograr un trazado que responda a las necesidades, sobre todo de eficiencia en las velocidades del tren. Si queremos lograr mejorar la velocidad de desplazamiento de los pasajeros, necesitamos tener unas curvas lo suficientemente suaves que le permitan al metro no disminuir sus velocidades. Eso desde el punto de vista de trazado horizontal, o sea, viéndolo desde arriba. Pero también en el sentido, si uno pasara una cuchilla y cortara estas rayas y lo viera de lado, uno también necesita tener unas componentes de energía que le permita al metro tener unos ahorros energéticos interesantes. ¿Pegadito? Bueno, ya, sí, hasta estoy aprendiendo a... Bueno, entonces, ahí me escucha mejor, ¿no? Entonces, en ese sentido, esos trazados en el alzado vertical, la idea es que ustedes podrán encontrar unas condicionantes que son que hay veces salimos de la estación, el metro tiene una pendiente hacia abajo para que tome velocidad y simplemente por energía tome velocidad, y eso hace que de alguna manera se cargue el metro eléctricamente y haya ahorros en energía eléctrica.
Cuando el metro va a la siguiente estación, hay una contrapendiente, la contrapendiente lo ayuda a frenar y ahorra energía en la frenada también. El diseño incluye eso es una cosa que no estaba en los metros que mencionamos en la presentación, que ya son un poco más viejos, no tienen esas consideraciones, sino los metros modernos. ¿Eso a qué ayuda? A la eficiencia energética del metro, y eso a qué ayuda? A bajar los costos operativos. Esto está hecho de esa manera. La otra cosa que está hecha en este trazado es que hay pues 27 estaciones distribuidas en toda la ciudad, donde lo que tratamos de hacer es unas envolventes de demanda con las ecuaciones que se hicieron de origen-destino y con las encuestas de origen-destino para establecer que la gente sale de su casa y qué estación es la que le queda más próxima. Con base en eso fue que se hizo el análisis de exactamente sobre qué eje debería quedar la ciudad, y además de eso, cuál sería la afectación y el impacto predial que se tendría en ese sector. Por su parte, pues, la administración hizo los análisis de carácter social y está haciendo las evaluaciones de impacto económico. Eso no lo evaluamos nosotros dentro de nuestro diseño. Hemos hablado ya varias veces de patio talleres y es una cosa muy importante decirlo, y es: se necesita para un metro o para una estructura ferroviaria siempre estar conectada a la línea directamente a un sitio donde puedan estacionarse los trenes y se les pueda hacer mantenimiento. Entonces no tiene sentido uno tener una línea de metro si no tiene dónde repararlos y dónde parquearlos. Entonces, con lo que comentaba Federico, pues seguimos hacia el sur y exactamente muy cercano a la desembocadura del río Tunjuelo, cercano a esa desembocadura en el río Bogotá. Ahí hay un predio que antes estaba pensado para hacer un uso de vivienda, pero como tendría problemas de inundación, entonces pues nunca se pensó en vivienda, y afortunadamente queda un espacio lo suficientemente bueno para que ahí se pueda poner los talleres y las cocheras o el patio taller. Ese predio va a tener unas condicionantes en el diseño que le permite hacer un relleno tal, aprovechando el mismo material de excavación que se saque del metro, para subir el nivel y protegerlo de cualquier problema de inundación. El metro, como lo mencionabas, acá está la estación Portal de las Américas de Transmilenio, que viene por la Cali y va por la avenida Villavicencio. En la avenida Villavicencio, a la altura de la 68, sigue por toda la 1 de Mayo, a la altura de Casablanca, viene por la 1 de Mayo, después va hacia el norte, por toda la 1 de Mayo hasta la NQS, esta es la de Norte Quito Sur, y aquí viene como la gran transferencia del metro. La primera gran transferencia es esta, la estación NQS. Esta estación va a recibir toda la gente que viene de Soacha. La transferencia de modo Transmilenio a metro se daría en esta zona para los pasajeros que vienen del sur, Soacha, Bosa, hasta la zona norte de la ciudad. Esta sería la primera gran estación de transferencia. Esta estación además está proyectada para que tenga transferencia con modo tranvía y con modo Transmilenio, y a su vez con modo ciclorruta. Más adelante vamos a mirar que todas las estaciones tienen intercambios de modo de transporte, de tal manera que el sistema, como lo mencionaba José Gabriel Cano, es un sistema completo, no puede ser solo el metro, tienen que ser todos los sistemas trabajando por la movilidad de la ciudad. Después seguimos hacia el norte, se cruza por la avenida Caracas, después Parque Tercer Milenio, tomamos la 10ª, vamos por debajo de la infraestructura nueva construida de la 26 y las estaciones de Transmilenio profundas que están exactamente en el sector del Tequendama, y pasamos por debajo de toda esa infraestructura. La idea era no dañar la infraestructura ya construida, de tal manera que esa inversión no tenga ningún problema. Habrá una intervención para unas salidas de emergencia en esa zona, pero no, es una intervención realmente menor que no impactará las obras actualmente construidas. Y seguimos hacia el norte, y ahí justo en esta bifurcación de la 32, entre la 7ª, la 10ª, la 13, ahí hacemos como una vueltica para tomar la 13 y nos vamos por toda la carrera 13. Para obviamente coger toda la demanda de esta zona, y en el Parque Lourdes se hace una bifurcación debajo de la plazoleta de Lourdes sin tocar la iglesia de Lourdes, que es patrimonio, y tomamos la carrera 11, nos vamos por toda la carrera 11 hasta la 9ª por el costado oriental del puente que recién se inauguró su doble sentido de la 11, y tomamos la 9ª, que es acá,
y por toda la novena llegamos hasta la 127 y justo antes de los puentes de la 127 con novena se hace una bifurcación hacia el occidente de tal suerte que podamos hacer la conexión de esta zona con lo que debería ser en un futuro la siguiente línea que conecte a Suba con esta zona central de los ejes de la ciudad. Más adelante vamos a ver por qué y cómo funciona el tema y por qué la lógica debería ser conectarse allá. Aspectos técnicos de la primera línea señalada, pues vamos a hablar de todos estos temas. Estos son como más o menos 7 grandes temas que vamos a evaluar. Entre ellos están pues todo lo que, la característica de los materiales funcionales del proyecto, qué hicimos con la geología y la geotecnia, qué conocemos hoy del suelo bogotano, hasta dónde llegó la frontera del conocimiento en eso, el diseño geométrico que hicimos, cómo son las estaciones, cómo serán los túneles que se esperaría construir, cómo será el tema de patio taller, que lo llamamos talleres y cocheras, y el sistema de electrificación. La demanda, como lo mencionamos anteriormente, fue lo primero que empezamos a mirar por lo siguiente. Un metro es una cosa muy potente. O sea, uno de los problemas que analizábamos de Transmilenio es que la demanda en su momento tenía la información que tenía, pero el Transmilenio, si uno mira los modelos de demanda de diseño de Transmilenio con los cosas reales que uno ve hoy en las estaciones, el sistema fue colapsado por la demanda de público. Y eso en algunos casos no hubiera podido ser previsible porque los modelos que se tenían no tenían la suficiente información para que fuera previsible. Hoy ya se tiene un modelo de demanda de Bogotá muy interesante. Es un modelo que tiene unas encuestas que se llaman encuestas origen-destino, y lo que se hizo fue preguntarle a la gente en un muestreo: ¿usted dónde vive, para dónde va y a qué hora se va? Y a qué horas sale y a qué horas regresa y cómo se mueve en la ciudad. Con esas encuestas se hicieron unos modelos para saber a qué hora el sistema de Bogotá de movimiento de pasajeros carga a la gente y a qué hora se la lleva y para dónde va. Con ese tema, pues nosotros hicimos 2 análisis que son normales. Es ¿con cuántos pasajeros arranca el metro a operar? De tal suerte que no vaya a suceder lo que sucedió en Soacha. No sé si recuerden que cuando entró a operar Transmilenio en Soacha, ese mismo día las estaciones no pudieron con la demanda de personal. Entonces lo que no puede suceder en el metro es que eso pase, porque si eso pasa, en Transmilenio usted trae una cosa metálica y lo organiza y hace una estación más o menos rápidamente. Una estación de metro no se puede reconstruir rápidamente, o sea, como quedó y quedó para los próximos 50 y 100 años, así de claro. O sea, no es tan sencillo de que vamos a cambiar la estación. Entonces, hay que tener suma seriedad en saber el punto de arranque, cuánto es la dimensión para que la estación el día que se inaugure no se vaya a colapsar, y cuál sería la proyección futura. Nosotros cuando conversábamos para esta frontera con los expertos del distrito y incluso con el Banco Mundial, pues obviamente para el año 2050 eso es hacer futurología, ¿no? Futurología avanzada, porque pues uno saber qué va a pasar en el 2050 no es tan sencillo. Sin embargo, se construyeron varios escenarios en paralelo con expertos en el tema. En esto nos ayudó Steve Davis en GLIP, que es pues, creo que de las firmas que más sabe del tema de transporte masivo y modos de transporte. Y con base en eso y con la ayuda de la Secretaría de Movilidad, además porque pues, directamente el distrito en eso ha sido responsable. Bogotá hoy, por ejemplo, al final del año pasado ya cuenta con un plan maestro de movilidad muy serio, la verdad muy serio, lo que hemos visto es muy serio, y con base en eso estimamos lo siguiente, que tenemos más o menos redondeando 50.000 pasajeros hora sentido. ¿Qué quiere decir? Que en el sentido que más lleva gente, a la hora que más carga, se suben al metro 50.000 personas, y se suben en una hora. O sea, eso es una carga grandísima. Obviamente se bajan en diferentes estaciones, pero más o menos el pico máximo son estos. Y que en el 2050 vamos a llegar a 80.000 pasajeros por hora por sentido. ¿Eso qué viene siendo? Del 100% de lo que mueve Bogotá, el metro va a empezar a mover más o menos el 35% de la gente. Aquí vemos unas gráficas y todo lo que les he contado está más o menos en esta gráfica. En esta gráfica está los viajes atraídos, es ¿para dónde va la gente? O sea, la gente, ¿a dónde va? Entonces, lo que ven más rojo es a dónde la gente viaja.
Eso es lo que dice la encuesta. Mire, la gente se va para acá. O sea, toda la gente viene de acá. Nosotros hicimos unas proyecciones conectando con Suba a ver qué podía pasar. ¿Sí? Y se ve claramente que la gente viene del norte para la zona central y del sur para la zona central. Esos son los viajes atraídos, ¿para dónde va la gente? Los viajes generados, es la ciudad donde genera viajes, además de para dónde va, sino dónde se generan los viajes. Entonces, esto es lo que muestra, como ya se ve repartido, muestra que la línea mueve la gente, pero que se necesitan sistemas alternativos al metro, o otros modos para que vayan a estas otras zonas que ya son más repartidas en la ciudad. Eso es lo que se llama el centro ampliado. Con base en eso, se estableció entonces que pasamos con una demanda inicial, los 50 que les dé el redondeo, son 46.420 y 81.000, rondamos 80, para cuánto sería la carga máxima en un día típico de movimiento del metro. Y si uno arranca desde el sur y llega al norte, pues uno empieza a ver cuáles serían como las estaciones que más cargan. Y claramente se ve que la zona central es la que más carga pasajeros. En esta gráfica, es una gráfica que se utiliza en transporte para denotar gráficamente y mirar cómo se va subiendo la gente a medida que el tren va llegando a cada estación. Entonces, a lo que arranca, pues vamos más o menos vacíos, se va llenando, se va llenando, se va llenando, se va llenando y va para el norte. Y miren ustedes acá ya cómo va de lleno, empieza a descargar en la zona que les mostraba anteriormente hasta que se va desocupando y pues llega a devolverse. ¿Qué sucede? Si se mira solamente el ramal hasta la 127, el tren va a ir cargado de sur a norte, pero cuando venga hacia el sur no va a venir muy cargado, porque pues no tiene personal que se suba en estos sectores, porque tiene otros modos. Ahora bien, si uno comparara con la proyección que hay que hacer y con el cuidado que hay que tener para la proyección de esta línea, que va a tener que ser complementada en un futuro cercano, lejano o mediano plazo, pues uno tiene que pensar qué va a pasar con esta línea y cómo se va a conectar. Entonces, si se va a conectar con el norte, empieza uno a tener unas gráficas de este estilo. Se va cargado para el norte y se devuelve cargado del norte. Compensa la demanda. Con este escenario es que se está pensando todo. ¿Por qué? Porque esto tarifariamente cuando empiece a operar, pues es una tarifa un poco más alta en costo de operación, porque pues estás cargado en un sentido y en el otro no, pero esta empieza a compensar la tarifa, porque se va cargado y se devuelve cargado. Eso más o menos es el horizonte de lo que debería suceder. De otra manera también tenemos otro tema. El material rodante tiene características operacionales con una demanda esperada como la que tenemos, pues es un metro que va a cargar mucha gente. Si va a cargar mucha gente y tenemos un coeficiente de ocupación por metro cuadrado de 6 pasajeros hora, hoy Transmilenio puede estar en 12 pasajeros por metro cuadrado. Eso no es confort. O sea, los estándares internacionales pueden estar cercanos al orden de 9, muy apretado, pasajeros por metro cuadrado. Entonces, en ese sentido, hemos pues tratado de lograr los mejores niveles de confort. Entonces, por eso el ancho del tren es de 320, sin embargo la ocupación es, como digo, 6 metros está bien, no es súper confortable, pero está bien. Tenemos estas velocidades, estas frecuencias de operación, como lo miramos, y hay una cosa que es muy importante en esto, es un tren que va a tener 6 coches, y en los tramos en los que el suelo está en muy malas condiciones, pues como habría que hacer una serie de procedimientos que más adelante vamos a mirar, pues se tomó la decisión de que en esos sitios pues es más barato, en lugar de hacer todo el tratamiento y después el túnel, pues hagamos un tratamiento definitivo y más bien no construimos túnel con tuneladora, sino hacemos un túnel excavado desde arriba, como 2 muros a los lados que llamamos muros pantalla, después tapamos y seguimos manejando la vía en superficie. Esos son los dos condicionantes que hay más o menos. Las estaciones, tenemos varios tipos de estaciones. Tenemos unas que llamamos de paso, que son sin conexión con otros modos de transporte.
Realmente a esto lo llamamos que no hay conexión directa, pero realmente las 27 estaciones tienen conexión con el sistema de buses. Todas tienen paraderos aledaños a las bocas de salida. Sin embargo, hay unas que las llamamos de paso, es por eso, porque solamente para el metro abajo y tienes que salir a superficie a buscar otro modo. Pero hay unas que tienen transferencia directa, que son conexiones peatonales con Transmilenio o túneles o trenes de cercanías, que son 7. Y estaciones especiales tenemos estas 3, que estas sí tienen conexión con más de 2 modos de transporte de manera directa. Es decir, la persona con un solo pago, si no sale a la estación, cambia de modo con el mismo billete. Aquí más o menos en el plano pues vamos a poder mirar eso. Entonces acá está por ejemplo la estación de las Américas que viene de Transmilenio directamente al metro, las de paso que son azules. Acá está esta de la Nueva Boyacá que va a haber una transferencia a Transmilenio, al futuro Transmilenio de acá. La estación de la avenida 68 que es esta, que tiene Transmilenio de la 68, tranvía de la avenida Ferrocarril y la línea metro. Ahí hay una conexión vertical. La idea es que, y en el diseño está contemplado, que todos los traslados de modo sean lo más verticales posible, de tal manera que la gente lo único que tenga es bajarse, pasar a un andén, bajar una escalera, subirse al otro andén y ya llegó al otro modo. No le toque dar vueltas por pasillos ni nada, sino que sea lo más rápido. Más o menos que entre transferencia a la persona máximo esté 3 minutos en la estación. Esa es la idea, evacuar muy rápido a la persona a la estación. Y la otra es de la 127, que sería una estación muy potente porque tendría que tener transferencia con el transporte de tren de cercanías o transporte masivo de cercanías en el norte de la ciudad. Esto es una sección más o menos normal de una estación, donde lo que se tiene este es el nivel de la vía, estarían los edificios aledaños, y en la parte de abajo tendríamos, por la profundidad a la que estamos, que es aproximadamente la cota del carril está más o menos 22 metros por debajo del nivel de la acera. O sea, la gente tiene que bajar 22 metros para subirse al tren. ¿Esa razón es para qué? Para evitar que el túnel le cause problemas a la superficie. Si se hace el túnel construido con tuneladora más alto, tendríamos problemas muy serios de afectaciones a las edificaciones aledañas. Y eso no solo en la construcción, sino después de la construcción. Porque no solamente hay que pensar en el método constructivo, sino que en la postventa, es después de que el metro termine, la operación le permita a la ciudad vivir con el metro ahí. Además de eso, eso también protege de ruido, eso protege de vibraciones, protege de incomodidades a los vecinos del sector. Entonces tenemos un nivel que lo llamamos prevestíbulo, pues uno baja, llega acá, primer nivel prevestíbulo, después baja aquí, compra su tiquete, baja a otro nivel que se llama vestíbulo y aquí baja a otro nivel que es subirse al metro, que lo llamamos nivel andén. Las estaciones tienen una configuración, 3 tipos de estaciones tenemos en el metro, una que llamamos tipo 1, que es una estación más o menos cómoda desde el punto de vista de ancho, porque hay espacio en la vía para que la gente pueda acceder por los lados. Es mucho más eficiente llegar a los andenes por los lados. Estos son los andenes, aquí viene el tren que llega, aquí viene el otro que llega. Entonces tú llegas a tu andén, te subes y llegas fácilmente al andén y distribuyes mejor la carga. Sin embargo, donde los espacios no nos dan para evitar afectaciones prediales, lo que estamos buscando es pues, seguir manteniendo la eficiencia del uso del andén. Entonces, donde no nos da el espacio, la estación es más angosta, tiene 24 metros. Entonces, lo que hacemos es que en lugar de poner las escaleras a los lados, las ponemos en los extremos. Esto es más o menos lo que pasa en el Metro Medellín. Siguen funcionando bien, sin embargo, hay que tener un ancho de andén un poquito más generoso y ahí lo tenemos en el diseño para que se mantenga el mismo nivel de eficiencia. Y donde definitivamente no cabe más de 24 metros, llegamos a 20 metros de ancho, hemos tenido que tomar la decisión de hacer unas de andén central. Es donde el tren, en lugar de que para cambiar de sentido uno tiene que subir para volver a bajar al otro sentido, en esta no, uno puede en el mismo andén cambiar de sentido. El que viene, andén central, esa lo ponemos a los extremos con algunas salidas de emergencia a estos lados.
Y lo más importante también en esto es que las personas de movilidad reducida tienen acceso desde el nivel de superficie todo el tiempo a todos los niveles, incluso al andén. O sea, hay un cuidado por las personas de movilidad reducida en todos los niveles de la estación. Estos más o menos unos renders de cómo tenemos el tema. Esta escalera que se ve acá sería esta escalera que está acá. Esta visual es como si nos paráramos acá y miráramos para allá, y entonces vamos a ver que pues ahí está la manera de subir. Es espacioso, es luminoso, y tiene otra cosa interesante. Estas puertas que se ven acá no son como las puertas que tenemos actualmente en Transmilenio, son unas puertas automatizadas que van conectadas a un sistema de monitoreo del centro de control, porque el metro para y si el metro para, abre la puerta del andén. Eso para evitar problemas cuando, por ejemplo, se generen picos máximos de demanda, no vayan a haber accidentes en la línea. Y además porque es la manera de operarse un tren automatizado, porque no hay vista de que haya un obstáculo en la vía. Esto es un nivel de prevestíbulo. Aquí vemos pues cómo la gente pues accede y puede bajar al nivel de andén en las estaciones que son de andén central. Este es el andén central. Aquí se ve el que va y aquí se ve el que va y el que llega. Como verán, acá están los ascensores que le permiten a las personas de movilidad reducida llevar a los niveles inferiores de la estación. Acá pues una vista de cómo está la escalera, la llegada, y cómo está construido todo lo que sería la llegada en andenes. La intermovilidad, pues, como lo mencionaba anteriormente, este plano que está acá, esa serie de rayas son como las principales avenidas o corredores viales de la ciudad. Entonces, lo que está pensado es que la línea de metro tenga intercambios con Transmilenio, que tenga intercambios en la avenida Boyacá, en la avenida 68 con Transmilenio y el tranvía del sur, en la NQS, Ortúa, San Victorino, Lima, La Rebeca y Calle 100, que son exactamente, como su nombre lo dice, el sector donde están ubicadas las estaciones, conexiones con Transmilenio. Al tranvía central en Usaquén y en la 127 debe haber conexión. También en estas mismas estaciones de Usaquén y la 127 debe haber conexión con el tranvía de la carrera séptima y con el sistema masivo de autobuses y el tren de cercanías en la 127. No se dispone información previa, aunque la empresa de Acueducto de Bogotá había hecho unos túneles más pequeños de 5 metros con este tipo de tecnología. De verdad en Bogotá no se tiene un conocimiento sobre túneles de este diámetro, sobre todo en el sector interno de la capital. Eso nos ha llevado a realizar varios análisis multicriterio para elegir el mejor método constructivo. Existe mucha especulación sobre el tema, que es que los suelos son malos, y sí son malos, pero tampoco es que no se pueda construir, y tampoco es que eso genere que haya genera un costo importante, sí, pero no es un mucho mayor costo de lo que podría ser o lo que ha pasado en otros países. La decisión final es pues que vamos a hacer, como les mencionaba, con tuneladora de frente cerrado, que es una tuneladora que más o menos lo que hace es como un submarino dentro del suelo que va excavándolo y tratando de que las presiones del suelo hagan que no se deforme para que no se muevan los edificios ni se mueva la superficie. Eso es más o menos la tecnología que se aplica. La idea es que en el proceso deberían intervenir 3 equipos de tunelación, 3 tuneladoras, para poder lograr el horizonte, porque lo que se espera o lo que se tiene pensado es que más o menos en unos 5 años, si problemas diferentes a los administrativos no se dan, en 5 años debería hacerse la construcción de toda la línea. El túnel entre pantallas pues iría entre la calle por toda la 13, toda la 11 hasta la 127. Esto es importante decirlo, y es por lo siguiente: si uno vea que este es el nivel de vida y el reto de las decisiones que se tomaron fueron que si este es el nivel de vida, estos son los edificios, pues lo que está sucediendo es que si usted hace un túnel, usted necesita hacer una serie de protecciones a los lados. Pues cuando usted necesita hacer demasiadas protecciones, hacemos el análisis de costo-beneficio de cuánto vale hacer esto más esto y cuánto vale hacer esto. Pues esto sale más barato que hacer esto. Entonces, cuando estos tratamientos son muy fuertes, entonces se decide pasar a esta otra opción. Por esa razón es que en los suelos de la zona del lago, que es entre más o menos la 13 y la 127, el terreno tiene condiciones muy malas
que podrían causar, si uno se mete con tuneladora, problemas de costos y de incertidumbre de costos muy altos. Entonces es mejor ir a la fija para saber cuánto cuesta, entonces buscamos la mejor opción, que es esta. Por esa razón, la carrera 11 y la 13 se decide construirlo con una zanja abierta o un hueco en el que se hacen unos muros y encima después se restablece el servicio de vía. En los patios y talleres, pues simplemente en el tema de Gibraltar es que ahí pues había de todo por el tema de basuras y lixiviados, y entonces el impacto y la evaluación de ese impacto era supremamente oneroso. Entonces la decisión es: vamos a un sitio más al sur, y entonces se crea un ramal técnico, el cual en su momento la administración nos solicita que exista la posibilidad de que 2 estaciones se puedan construir a futuro, no en este diseño, de tal manera que se pueda utilizar pues el ramal técnico de alguna manera. Se está haciendo, pero hasta ahora simplemente ese ramal técnico va a ser usado solamente en las mañanas y en las noches por los trenes que van a prestar servicio y los que regresan de haber prestado el servicio todo el día. Porque en la estación de las Américas, en una colita que le llamamos cola de rebote, los trenes llegarán, harán el cambio de vía y se devuelven. No van hasta allá. Esos 4 kilómetros no los recorren sino 2 veces al día los trenes. Esto es una planta de más o menos qué es lo que se hace allá. Allá lo que se va a hacer es, pues llegamos y hacemos una distribución, y estos son como los parqueaderos de los trenes, y aquí está la zona de reparación, lavado, mantenimiento, y un puesto de control número 2, que es como un backup del puesto de control de mando principal. El sistema es 100% eléctrico, y la disponibilidad de energía ya está hablada, conversada con la empresa de energía. Habrá 3 subestaciones receptoras, que será una la de Usaquén, la que queda en la novena con 110 y 115. La otra es la de La Ortúa, que queda en la zona del centro, en la primera con Caracas, y la otra será la de Chicalá, que queda en el sur de la ciudad, al lado de precisamente el portal de Transmilenio. En caso de falla alguna de ellas, las otras 2 garantizarían el funcionamiento. El metro tendrá y debe tener una confiabilidad muy alta, y esa confiabilidad va en beneficio de que pues la gente está transportada en medio subterráneo, entonces tienen ciertas redundancias para que en caso de falta de energía las personas puedan llegar hasta la estación más próxima y no quedar atrapadas en el sistema. Eso es más o menos lo que está especificado. Pues en comunicaciones también se ha tenido en cuenta todo esto que ven ahí, por lo siguiente, porque pues con la experiencia de Transmilenio y las experiencias de seguridad de otros medios, pues la idea es tratar de tener la mejor tecnología posible para garantizar la seguridad del usuario una vez ingresa al sistema. Esto es lo que en este momento estamos mirando, que es el tema del presupuesto. Esto fue una entrega que se hizo en el mes de septiembre de nosotros. Esto todavía está en una evaluación interna por varios actores, pero más o menos el metro tiene pues estos costos, donde vemos que uno de los costos más impactantes es la línea, todo lo que cuestan los túneles, y el otro es lo que cuestan las estaciones, 2.7 billones de pesos y 4.4 billones de pesos. Estamos haciendo unas valoraciones en este momento. Sabemos que, por ejemplo, el material rodante cuesta 1.16 billones de pesos. El IU de estimado de esta obra civil sería más o menos del 20, para un total de obra, de costo directo de la obra, de 13.6 billones de pesos. Con base en eso también hay otros gastos asociados al metro para que se pueda hacer, que son los gastos de medio ambiente, los gastos prediales, las asistencias técnicas en la licitación, las interventorías de obra, en toda la fase de obra. Lo que vamos a auscultación es simplemente hay que hacer una especie de cuidado y medición del suelo antes de la obra, durante la obra y después de la obra. Eso hay que tenerlo en cuenta para saber pues que está estable la obra como tal. Y la asistencia técnica a la operación, que es echar a andar el sistema una vez esté construido. Eso también tiene que ser parte de lo que entrega la obra. Y con esto pues estimamos todos los gastos que se tienen, y ahí es donde estamos en este momento en la cifra de 15 billones de pesos para la construcción de la primera línea del metro de Bogotá. Carlos, yo hice la tarea.
Y según lo planteado, creo que existen una serie de dudas, preguntas, entonces estamos atentos para atender todas las preguntas que ustedes tengan dentro del marco que mencionaba el doctor José Gabriel Cano, de la confidencialidad que nos toca atender con nuestros clientes. Digamos que yo siento que no hay innovación en este diseño. Si me pueden mostrar la gráfica de la ciudad, solamente por una reflexión que yo hago con respecto a la gran inversión que se ha hecho en Transmilenio y en todos los modelos de transporte de Bogotá. Si ya la decisión es montar la línea por debajo, o sea, por subterránea, tengo dos preguntas. Una, ¿por qué no hacer una nueva línea totalmente diferente a lo que ya existe? No mandarla por la Caracas, sino totalmente transversal, atravesando la ciudad por debajo. Me parece a mí que será muy barato, sería más innovador, reutilizaríamos lo que ya existe, porque la gente que vive sobre la Caracas pues va a seguir con Transmilenio, y es simplemente atravesar la ciudad, o sea, algo totalmente transversal, ya sabiendo que va a ser subterráneo. Y la segunda es por qué no se utiliza la línea férrea. En este momento no se está utilizando en Bogotá, solamente siempre todo va por la Caracas y las Américas hasta llegar a la 127. Si tratáramos una línea o transversal o utilizáramos las líneas férreas, muy seguramente los 15 billones que estamos hablando serían yo creo que la tercera parte, y la propuesta sería que fuera totalmente sobre tierra, así como Medellín. Doctor, su objetivo fundamental es satisfacer la demanda, no simplemente plantear líneas donde no existe demanda. La demanda hoy, como lo expresó Federico y lo expresó Carlos Alberto, sí está en el corredor oriental. El corredor oriental está con un sistema de Transmilenio que no es capaz con la generación de viajes. Poniendo el metro en el paralelo al sistema de Transmilenio del sector oriental, aún así sí hay demanda insatisfecha. Por eso se plantean también tranvías, sistemas livianos de transporte sobre ese mismo corredor. Difiero con la apreciación suya de falta de innovación. Aquí no es un tema de innovación, sino un tema de atender una demanda que hoy está existiendo y que en el futuro seguirá existiendo. Entonces ese es el principal concepto. Las líneas ferroviarias que hoy están libres, como usted menciona, no van a ser utilizadas por el sistema de metro pesado, pero sí van a ser utilizadas por el sistema integrado de transporte a través de trenes de cercanía o de tranvías. O sea, todo esto va a quedar integrado. Nuestro diseño hoy es particular, es enfocado solamente en la primera línea. Obviamente tocamos los demás temas, pero hay otros actores en la administración que están trabajando sobre esos otros conceptos. Hay propuestas de alianza público-privada para el tema de los tranvías, tanto de Soacha como de Fontibón como del norte. Hay ofertas tanto al gobierno nacional como al gobierno de Cundinamarca y de Bogotá para tren de cercanías. Eso, algunas cosas las han mencionado los medios, pero se está avanzando, entendemos nosotros y conocemos que con mucha seriedad y mucha celeridad en estos días sobre esos temas. Hay unos ejercicios en los metros del mundo en donde las estaciones se convierten en unos nodos de actividad, en donde se generan pues, una cantidad de actividad comercial, cultural, y esas estaciones están siendo parte de la financiación del metro. Se venden los centros comerciales, en fin, a los inversionistas inmobiliarios. ¿Qué se ha pensado aquí en el metro, en el diseño, el tema de las estaciones? La difusión por los medios de comunicación en la presentación que hizo el alcalde sobre el esquema de financiación del metro, él planteó 3 fuentes de ingresos. Una primera fuente, ¿sí?, los recursos de orden presupuestal, ¿sí?, que
pueden enmarcarse en las cifras que están comprometidas por la Nación y el distrito. Igualmente mencionó como fuente de financiación una posible financiación de operadores privados para la parte del material rodante y el material de control del metro, dicho en otras palabras, una concesión de operación. Transmilenio funciona de esa manera. En Transmilenio la infraestructura física es hecha con aportes del presupuesto distrital, con aportes de la Nación, y la operación de los buses sí es concesiones. Entonces ahí ese tema. Pero también el alcalde habló ¿sí? de un componente de financiamiento importante, y es la explotación comercial, tanto de las estaciones como de las áreas aledañas a las estaciones. Y lo mencionaba de una manera pues, general, como los desarrollos alrededor de las estaciones de Transmilenio, estaciones cabeceras de Transmilenio, se han generado amplias zonas urbanas comerciales importantes. En todos los puntos terminales de Transmilenio vemos unos grandes desarrollos comerciales. El alcalde plantea que en esas zonas, ¿sí?, permitir esos desarrollos comerciales en las estaciones, permitir los desarrollos comerciales, pero que el Estado, y obviamente con alguna participación del privado, se beneficie de esa plusvalía o de ese desarrollo, de tal manera que esa sea una fuente de recursos adicional para el financiamiento del sistema. Voy a formular algunas inquietudes. La primera, asumo que los estudios que se han presentado aquí son serios, hechos por personas calificadas, que los ejecutaron teniendo en mente el futuro de la ciudad. No tengo entonces ningún reparo sobre el particular. Pero mi primera pregunta es esta. Cuando estos estudios se efectúan, el llamado tren de cercanías era apenas una idea. Hoy, todo indica que el tren de cercanías es una realidad. En este momento, ya el departamento y el distrito analizan una propuesta de alianza público-privada y han dicho que mayo, junio de este año estarán tomando la decisión. Ese tren de cercanías va a utilizar los corredores férreos de la ciudad y va a mover pasajeros hacia el norte de la ciudad, hacia el occidente y hacia el sur. ¿Qué incidencia, qué impacto tiene la presencia del tren de cercanías y el metro, sobre el metro en relación con este trazado? Porque hay partes donde pueden superponerse e ir sobre el mismo núcleo de pasajeros. Ese es un primer punto. Cuando se vaya a contratar este proyecto del metro, el tren de cercanía estará operando y habrá producido buenos, regulares o malos resultados. Es una variable o un elemento más que variable muy importante que será necesario tener en cuenta. Evidentemente, como está expresado en la presentación, con base en el diseño o del modelo de transporte general de la ciudad, en la cual se vincularon al modelo de transporte tanto los automóviles privados como el entorno de la ciudad-región, se tuvo en cuenta todas esas necesidades o todos esos aportes de las ciudades de la región. Y se plantea acá varias estaciones de interconexión con el sistema de tren de cercanías que usted menciona, que hay propuestas muy avanzadas y en desarrollo muy importantes, y son la estación de la 127 está planteada como una estación de integración y de transferencia entre el sistema de tren de cercanías, el sistema de metro ligero tranvía con el metro pesado. Igual en la 68 con la avenida 1 de Mayo, que es el cruce con la avenida, con la línea férrea que va hacia Soacha,
también está planteada una estación de integración con el sistema de tren de cercanías. Ha sido hasta ahora una idea fundamentalmente del departamento de Cundinamarca y en forma particular del exgobernador Andrés González, que las veces que ha pasado por el Palacio de San Francisco, es decir, por la gobernación, ha insistido en el tema del tren de cercanías y ha realizado muchos estudios, contrató toda clase de estudios y constituyeron la empresa que llaman de transporte regional, una empresa eminentemente departamental. Bogotá siempre le decía al departamento, no nos parece bien tal cosa, pero no tomaba parte en el proyecto. Pero a fines del año pasado, un exgerente de Transmilenio y una persona cercana, familiar políticamente al alcalde, presentaron una propuesta sobre el tren de cercanías, que debe ser tramitada y decidida por la empresa regional de transporte de Cundinamarca. El distrito, que había sido un poco indiferente al tema, en diciembre del año pasado, el antepasado ya, no el último diciembre, sino el anterior, decidió comprar acciones de esa empresa regional para participar obviamente en la aplicación del contrato. Y compró un paquete grande, del orden de 5.000 millones de pesos. Entonces el distrito se volvió socio, seguramente porque vio que ahí ya había una propuesta por adjudicar a raíz de comentarios de prensa, tal cosa. Retiraron esa propuesta de APP y hay una nueva, no sé quiénes sean, pero esa es la que está sobre el tapete y, como dije, es una realidad. Segunda pregunta. No es si ustedes consideraron otras alternativas en cuanto al trazado, a si va por la 15 o por la 11 o por la 9, o en cuanto al número de estaciones. Otra alternativa de fondo, me refiero a tren metro subterráneo, de superficie o aéreo, o mixto. Lo digo por varias cosas. Primera, el doctor Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, hace poco, fines de noviembre, hizo un trino en el que decía: la Universidad de Harvard ha estudiado los sistemas de transporte masivo de los últimos 40 años y ha llegado a la conclusión de que el debate entre trenes y buses lo ganan los buses por múltiples razones. Es decir, que la mejor opción es la de buses para hablar de metros, tranvías modernos o metros ligeros, pero siempre de superficie. Segundo aspecto que cuenta en cuanto a esa posibilidad. Los costos. Los costos indiscutiblemente cambian si el metro es subterráneo o es de superficie. Aquí, tres alcaldes avanzaron bastante en lo del metro. Hernando Durán Luzano, Julio César Sánchez y Enrique Peñalosa. Ellos pedalearon y llevaron los proyectos. Hernando Durán, yo recuerdo, estaba abriendo la licitación, ya tenía el pliego de condiciones y el gobierno nacional le dijo: no hay plata, no hay plata. Con Julio César Sánchez ocurrió otro tanto. Es la época en que el gobierno nacional cancela inclusive el Mundial de Fútbol. Enrique Peñalosa igual. Enrique tuvo gerente, tuvo empresa de metro y terminó pasándose a Transmilenio porque el gobierno nacional le dijo: no hay recursos. Los 15 billones de que se habla son cuota inicial del costo del metro. Uno, esos 15 billones son producto de la conversión que se hizo del valor del dólar en ese momento. Hoy hay un 20 o 25% más. El Banco Mundial ha establecido que todos los metros que se han construido después de la Segunda Guerra Mundial han tenido sobrecostos del orden del 50%. El de Medellín tuvo sobrecostos superiores al 100%.
Aquí se habla de 15 billones, viene la devaluación del peso, no sabemos cuáles son los imprevistos, los sobrecostos, los costos financieros. Entonces, se está asumiendo un proyecto. Ahora, ustedes lo saben mejor que yo, el tema fiscal, el tema económico y el tema fiscal del país empieza a tener dificultades. Entonces, ahí hay un tema de costos de por medio, para no hablar de la ejecución misma del proyecto. Ustedes hablaban con una gran propiedad de las máquinas tuneladoras. No sé si algunos de ustedes lo saben, la empresa de acueducto contrató hace poco la construcción de un canal conductor de las aguas negras de Bogotá, que las toma del Fucha para llevarlas a Canoas en Soacha. Es un túnel, canal a 50 metros de profundidad, tiene 10 o 12 metros, va a transportar aguas negras, las del Fucha y el Tunjuelo. Es una obra que costó más de 500.000 millones de pesos, y lo que llama la atención es que entregaron el túnel, la empresa de acueducto lo recibió y se dieron cuenta tiempo después que se había quedado una tuneladora en mitad de camino. Y vino el debate entre la empresa de acueducto y los contratistas. ¿De quién es la culpa? Están en tribunal de arbitramiento, porque sacar la tuneladora vale 50.000 millones de pesos. Han llegado a la conclusión de que técnicamente, bueno, es obvio que el canal, el interceptor, no se puede utilizar mientras esté la tuneladora ahí. La única manera de sacarlo es perforando de arriba, profundizando, bajando obreros que desmonten la tuneladora y la suban a pedazos, un poco como sacaron a los mineros de Santiago de Chile. Entonces, hablar de unas obras de esas características me parece que compromete mucho la viabilidad del proyecto. Y eso no se puede reducir como dicen algunos aspirantes a la alcaldía. No hagamos 27 estaciones, hagamos 17, reduzcamos las 10. No, si hay 27, es que técnicamente, con todas las variables, se llegó a la conclusión de que esas son. Eso no se puede decidir a ojo de buen cubero. Yo, por último, le recomendaría a Foro de Presidentes, que está en plan de intervenir afortunadamente en los temas públicos de la ciudad, temas que nos interesan a todos los bogotanos, que le pidiera, por ejemplo, a Pro Bogotá Región, que está muy bien financiada, que evaluara rápidamente la alternativa metro subterráneo o metro de superficie. El llamado metro de superficie ahora, con motivo de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro del año 16, del año entrante, van a poner, están construyendo y van a dar al servicio un tranvía moderno o metro ligero o, si quieren, Transmilenio de última generación, que movilizará más pasajeros que cualquier otro sistema de metro subterráneo que hay en el mundo. De manera que hay unas grandes decisiones por tomar sobre esa materia, y parece que no tenemos, o no tiene la ciudad, o no tenemos los bogotanos todos los elementos de juicio para decidir responsablemente el tema. Gracias. No tengo sino respeto por su trayectoria. No puedo contestar todas las inquietudes que usted plantea allí, no son del alcance ni de mi conocimiento, ni de mi experiencia, ni de mi actividad. ¿Sí? Corresponderá a los sectores políticos, administrativos, contestar muchas de ellas. Solamente me voy a referir a tres. Primera, metro de superficie, metro elevado o metro subterráneo. Desde el punto de vista de beneficio-costo, no de la obra, sino de la ciudad y de la integración de todas las ciudades, se ha llegado a la conclusión de que el metro subterráneo es el metro que menor impacto desde el punto de vista de desarrollo urbano a la ciudad le genera. Esto no quiere decir que, como lo dijimos en la presentación,
el metro sea la única solución. El metro deberá tener en cuenta el Transmilenio, que es una solución de transporte masivo de superficie, deberá tener en cuenta igualmente los tranvías ligeros, ¿sí?, que son también sistemas de transporte masivo de menos capacidad, pero que también son de superficie y van a utilizar las líneas ferroviarias. Entonces, en un horizonte de mediano y largo plazo, que ojalá la vida nos permita verlo, ¿sí?, en Colombia y en Bogotá van a estar integrados, como en las ciudades europeas y en las ciudades del mundo, diferentes medios de transporte, automóviles, vehículos, bicicletas, autobuses, tranvías, trenes de cercanía y el metro pesado. Esa es, digamos, el enfoque de mediano y largo plazo que, como digo yo, ojalá sí lo podamos ver algún día. La segunda pregunta que usted hacía, sí, sobre los trenes de cercanías, pues sé que están propuestas esas APPs que usted ha mencionado. Sé que las están evaluando no solamente la administración distrital, sino la administración distrital en conjunto con la gobernación de Cundinamarca y en conjunto con la ANDI, que han encontrado o ha llegado a un nivel de conocimiento muy importante en los temas de participación privada en proyectos, están evaluando. Y entiendo igualmente, aunque no lo puedo asegurar, que con la coordinación del señor vicepresidente están evaluando todos estos temas para buscar cómo si la región y Bogotá se verían beneficiados de esos puntos. No me refiero a los demás puntos que usted planteó, porque pues no son del alcance mío y pues simplemente los tomo como lecciones para meditar y evaluar cosas como usted lo sugiere. Muchas gracias. ¿Tiene riesgo de que, por ejemplo, un nuevo alcalde venga y pare el proyecto? Una pregunta. La otra sería, ¿cuándo tendríamos el metro por la autopista sur y por la calle 80? Eso faltarían muchos años. En este momento existe un COMPES en el 2010, ¿sí?, que define la participación del gobierno nacional junto con el distrito para financiar esta obra. Ese es el que mediáticamente se ha hablado de que solamente tiene previsto 7 o 8 billones de pesos para el presupuesto, por lo cual se ve desfinanciado esta obra. Hoy en día, como terminación de la ingeniería de valor que se está haciendo, se irá en término de 1 mes y medio, 2 meses, a definir las necesidades reales de inversión y los diferentes esquemas de financiación. ¿Qué tanto por presupuesto por obra pública? ¿Qué tanto por concesión? ¿Qué tanto por explotación predial comercial? Para tomar ya la decisión. Existe el compromiso de los diferentes actores que están trabajando en esto, que ahora para todo este tema de ingeniería de valor están liderados por la Financiera de Desarrollo Nacional, ¿sí?, que trabaja coordinadamente con el Gobierno Nacional, la Nación Nacional, el Ministerio de Hacienda, junto con la Administración Distrital, en el compromiso de que para mediados de este año, o sea, para el mes de junio, se deberá convocar la licitación para la construcción del metro. Sobre las extensiones, pues no les sabría decir, ¿no es cierto? Pienso que hay que dar un paso a la vez y luego el siguiente, pero en este momento el estado del arte es ese que le estoy explicando. Muchísimas gracias, son las 9 de la mañana. Muchas gracias. No cabe duda de que es un estudio serio y tal vez la tranquilidad que nos queda a los bogotanos es que se parte de un estudio muy serio para lo que se va a hacer, que contempla pues todas las variables de demanda y todas las variables. Los metros empiezan a construirse en una ciudad y un alcalde de México me decía en días pasados que llevan 51 años construyendo el metro. Realmente la solución cada vez es alargar las líneas, pero es un magnífico inicio. Los estudios son serios y muchísimas gracias, doctor Cano, doctor Bers, doctor Acero,
por su presentación. Creo que nos deja un parte de tranquilidad de lo que va a pasar, por lo menos a nivel técnico, con todo lo del metro. Mil gracias.